Vamos ahora a conversar con el ingeniero Delgado Sayán, Raúl Delgado Sayán, que siempre nos pone al día respecto de la situación de la vacunación en el mundo y también que otras vacunas estarían por justamente estar disponibles ya. Ingeniero, un placer como siempre. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Cristian? Cómo no, con el mayor gusto, aquí a tu disposición, a ver qué preguntas tuvieras y en qué podemos conversar. Encantado. Correcto. Ingeniero, lo primero es que usted me ha convencido, ¿no? Con la claridad y con los argumentos que tiene, y estoy a la espera de la CureVac Bayer. ¿Qué novedades hay sobre esta vacuna que efectivamente viene realizando ensayos también aquí en nuestro país? Bueno, Cristian, ¿no te has matriculado en los ensayos de fase 3 de CureVac? Quise y ya era muy tarde, ingeniero. Le digo la verdad, escribí y me dijeron que ya habían cerrado todo. Sí, ya efectivamente ya está terminando. Pero mira, te cuento, con relación a CureVac, que no es la única vacuna, ya en la administración anterior se les dejó un poco colgados en el aire, e incluso ni siquiera se firmó el memorándum de entendimiento, a pesar de que iban a hacer las pruebas acá, pero felizmente esa situación ya se ha reparado. Los ensayos van a terminar, yo estoy convencido que va a ser muy exitosa, y ya en este momento la Cancillería ha tomado contacto con ellos a través del propio canciller, y ya se está discutiendo un suministro lo más pronto posible. Ahora te comento que CureVac todavía no tiene la autorización de emergencia hasta que termine la fase 3, pero eso se supone que va a ocurrir en mayo. Y en esas conversaciones están, y yo creo que el Perú va a ser atendido por CureVac, estimando alrededor de unos 15 millones de dosis cuando menos, ¿no? ¿Cuándo podría ser la fecha en que eso podría estar disponible? Porque claro, no tiene la autorización de emergencia, pero entiendo, ingeniero, que CureVac todavía no se está aplicando en ningún país del mundo. Correcto, porque para aplicarse en cualquier país del mundo necesita primero tener la autorización de emergencia, que la están gestionando y han presentado ya sus datos iniciales para pedir esto a la EMA, que es el equivalente al FDA americano, pero en la Unión Europea. Yo no tengo la menor duda de que eso va a estar ya muy pronto, pero para eso tienen primero que cerrar los ensayos clínicos, y Perú es importante porque en Perú están utilizando 6.000 voluntarios de los 40.000 que tienen, ¿no? Ya en otras partes del mundo han concluido, pero se necesita ya cerrar todo el panorama, ¿no? Pero en general en el país, ya el panorama no es tan malo como lo que teníamos anteriormente. Yo he estado escuchando algunas cosas de los candidatos que me llegan a entender de que probablemente han estado muy mal asesorados. Como tú sabes, primero dicen que van a negociar con los laboratorios, los privados, etcétera. Eso no funciona en ningún país del mundo, en ninguna parte del mundo se ha hecho eso. En este momento ya hay 15 billones, o sea, 15.000 millones de dosis comprometidos para una capacidad de producción de 10.000 millones de dosis, y todo, Cristian, todo es con los estados y con los países. Los privados ayudan a colocar la vacuna, pero no pueden adquirir vacunas porque nadie las vende. También he escuchado de que van a tomar su avión y a conversar con el señor Biden. Eso no funciona para nada, porque primero quiero decirte que a ningún país le sobran las vacunas, y no te pueden sobrar vacunas porque no te van a sobrar si no las tienen. O sea, a ningún país le han entregado todas las estadísticas de vacunas que están comprometidas. Por ejemplo, te digo, se habla pues de Estados Unidos. Estados Unidos tiene compromisos de 1.200 millones de vacunas. ¿Pero tú crees que tiene las 1.200 millones de vacunas en este momento? No las todavía, tiene. Todavía. En este momento, claro, pues se las van a ir entregando a lo largo del tiempo. Entonces nadie te puede dar lo que no tiene. Por ejemplo, ellos están usando en este momento
Moderna y Pfizer, que tienen comprometidos 300 millones de dosis de cada una de ellas. Ya han comenzado con Johnson Johnson, que es una sola vacuna, que es de aproximadamente 100 millones, pero no tienen vacunas para dar. Es más, Chile, por ejemplo, que es otro que se ha comentado, Chile tiene 88 millones de dosis comprometidas para una población de 19 millones de habitantes. Sí, pues, pero cometieron un error. 60 millones de esas dosis, de las 88, son de Sinovac, y esa no es una vacuna que está demostrando ahora tener mucha eficiencia, ¿no? Entonces hay que informarse bien, efectivamente, para poder tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, ¿por qué tampoco los países pueden decir que les sobran vacunas? Porque no saben si dentro de 6 o 7 meses van a tener que reaplicar unos boosters a su población para poder aumentar el grado de inmunicidad. Entonces, tienen que ser cautos, tienen que guardar esas vacunas y tienen que adquirir, como después vamos a hablar del Perú también, tienen que adquirir mucho más vacunas que las dosis que en este momento necesita supuestamente su población. Además, en el segundo semestre también ya van a estar vacunando a los niños, y tienen que tener vacunas para colocarle a los niños, una vez que se terminen los ensayos con los niños. Entonces hay que mirar la cosa como es en realidad y simplemente no andar con promesas y cuestiones que no funcionan. Correcto. Lo que pero ingeniero, por lo menos el dato que usted nos ha dado, algo de luz dentro de tanta oscuridad, es decir que la Cancillería efectivamente, por lo menos en el tema de CureVac, ya estaría justamente avanzando en algo, esa posibilidad, y conociendo, digamos, lo buena que va a ser esa vacuna, podríamos hablar de ahí, de tener otro universo de vacunas también disponible. Ahora, yo le quería preguntar claro, las dudas que están surgiendo respecto de las vacunas, cuando, por ejemplo, algunos dicen, oye, pero se supone que Chile venía bien, ¿no? La vacunación en Chile venía bien, 30% de su población, ¿por qué han tenido que volver a cuarentena generalizada? Y por qué justamente la escalada en el número de contagios. Quería justamente que nos explique ese tema, por favor. Bueno, Chile tiene dos problemas. El primer problema es que no han hecho una buena elección la vacuna. La vacuna de plataforma de virus inactivado, o sea, el mismo virus que lo inactivan con calor y con química. Esa es una, ¿qué te puedo decir? Una plataforma de diseño muy antigua, que no está funcionando bien con un virus que muta, porque le da muchísima rigidez. Entonces ya en las pruebas de eficacia, ellos fueron los más bajos, 50%, ¿no? Pero eso a su vez se ve castigado, probablemente por alguna variante que también ya le está llegando a ellos, y que evidentemente no es una vacuna que protege. Entonces, claro, lo que dicen ahora es, ok, esa vacuna te va a evitar que llegues al venta acá con la famosa vacuna de Sinopharm, ¿no? que también tiene aparentemente una menor eficacia. Entonces, ese es el caso, por ejemplo, de Chile. Ahora, tampoco es que te pueda decir, oye, 30% de la población vacunada, uy, qué bacán. El problema que estamos teniendo en el mundo y que da la ansiedad a la gente y dice, oye, pero si comenzaron a vacunar todos los países del mundo en diciembre, ¿cómo es que todavía algunos se están volviendo a encerrar o que están infectados? Cristian, en este momento se han aplicado alrededor de 350 millones de primeras dosis de vacunas a nivel mundial. Eso representa solamente el 5% de la población mundial. Entonces, tenemos que comenzar a aplicar muchísimo más vacunas y ir a ritmo más rápido en prácticamente todo el mundo en este momento, porque 5% de la población mundial para una primera dosis y menos de 2% para tener las dos dosis completas, en realidad no es una buena protección para poder decir, oye, estamos realmente ya en una etapa de que vamos a comenzar a mirar los efectos. Si quieres mirar los efectos, tienes que mirar casos concretos, como por ejemplo Israel. Israel ya prácticamente casi, como son 8,5 millones de personas, prácticamente ya han terminado de vacunar a su población. Y ahí sí hay una caída drástica, pero independizando y solamente mirando
el sitio de Israel. Pero en Estados Unidos, que tiene básicamente casi un tercio de la población, todavía pues estás muy lejos de poder tener esta cobertura total, donde ya puedas sentir. Pero, por ejemplo, en la población de adultos mayores, que prácticamente ya casi están la mayoría vacunados, la caída de infecciones y de fallecidos ha sido bárbara. En los adultos mayores, prácticamente el 50% de todos eran fallecidos. Hoy día apenas el 8% de los fallecidos en Estados Unidos son adultos mayores, porque ya la mayoría están vacunados. O sea, las vacunas sí funcionan, pero tenemos que aplicarlas, pues, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ingeniero, no sé si me puede esperar un minutito para ir a la pausa y le quiero hacer unas preguntas finales, por favor, porque claro, lo de Estados Unidos ahí también me parecía un mito, es decir que voy a buscar a Joe Biden, pero sin embargo, Estados Unidos de alguna manera sí empieza a abrir sus fronteras para el turismo de vacunas. Entonces, ¿eso qué significa? Si también va a ser parte, digamos, de una política de Estado, de también querer jalar gente, pero ¿cómo esto va a encajar dentro de la necesidad de tener que vacunar a todo el mundo para que efectivamente el mundo esté fuera de peligro y se pueda reactivar de alguna manera o volver a esa normalidad como la conocíamos antes del año pasado? Unos minutos, por favor, ingeniero, se lo pido. Pausa y venimos. Este domingo 11 de abril, tu seguridad y salud es lo más importante. Debes verificar tu local de votación en www.ompe.gov.pe. Identifica y anota tu número de mesa y número de orden. Asiste a tu local en el horario recomendado y sin compañía. Lleva solo tu DNI y lapicero tinta azul. Evitemos las aglomeraciones. OMPE, Elecciones Generales 2021. Perú, vota seguro. Infórmate en Fono OMPE 0820-101. La hora en Exitosa, 1:30 Exitosa Perú, en Lima, 95.5. Producimos cualquier cantidad de gas y tenemos el gas más caro. ¿Qué país es este, señor? La respuesta es totalmente tibia, ¿no es cierto? Ella está haciendo su trabajo y todo funcionario público es sujeto a críticas, investigaciones, pero es impresionante lo que está pasando en los hospitales. De lunes a sábado, de 5 a 8 de la mañana, Exitosa Perú, con Manuel Rosas y Giovanna Díaz, en Lima, 95.5. Este 11 de abril, desde las 5 de la mañana, Exitosa une a todo el Perú con su fuerza informativa. Conductores en Lima y 10 regiones del país, reporteros y corresponsales en costa, sierra, selva y en el extranjero te llevarán todos los detalles del proceso. Y a las 7 de la noche, el análisis de los primeros resultados de esta contienda electoral. Este domingo 11 de abril, la fuerza informativa que une a todo el país está en Exitosa Perú. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. Hoy todo el Perú nos escucha a través de sus 65 filiales. En Arequipa, la Ciudad Blanca, tierra del carnaval arequipeño y el huititi, el chupe de camarones y el rocoto relleno. Síguenos en los 104.9 de la FM, porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. Exitosa Perú. Exitosa Perú, en Lima, 95.5. Bien, 1:00 con 32 minutos, ingeniero. Muchísimas gracias por la espera. Le hacía la pregunta por lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que efectivamente abre también un poco el turismo para que
la gente puede ir a vacunarse. Cada vez son más los estados que de alguna manera ya no están poniendo ninguna restricciones a que personas que no tienen residencia o no son ciudadanos puedan vacunarse allá. ¿Qué nos dice eso de lo que se viene en esta, no batalla, no, pero en esta, digamos, necesidad, urgencia de que todos los países vacunen a sus poblaciones? Claro, ellos ya están avanzando bastante, tienen vacunas para completar todos los que quieren vacunarse en Estados Unidos, que probablemente sea pues entre el 65, 70%, pero para ellos el turismo es sumamente importante. Entonces, obviamente quieren que lleguen las personas como antes, ¿para qué? Para que ocupuen sus restaurantes, sus hoteles, etcétera, y todo comience a funcionar. La industria turística norteamericana, no solamente con Latinoamérica, sino con Europa, es sumamente importante. Entonces, es obvio que ellos van a preferir utilizar, entre comillas, sus excedentes de vacunas en eso. Pero si tú me permites, Cristian, ¿por qué no hablamos un poco del Perú? O sea, ¿en qué situación Por estamos? favor. El día lunes ya vamos a tener, no al festival de 18 candidatos, vamos a tener 2 candidatos que van a pasar a la segunda vuelta. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que esto es una carrera de postas. Y el trabajo del gobierno existente, el actual, termina el 28 de julio, ni el trabajo del nuevo comienza el 28 de julio. Las vacunas que el nuevo presidente piense adquirir el 28 de julio, ya no las va a recibir el segundo semestre, las va a recibir el segundo semestre del año 2022 o del año 2023. Entonces, lo que se haga estos meses es definitivo para que todos los peruanos estemos casi vacunados a fin de año o el primer trimestre del año 2022. Entonces, tienen que trabajar de la mano, tienen que juntarse. Ahora, ¿qué tenemos? Pero, ingeniero, ¿qué plantea? Ni bien se sepan los 2 candidatos a la segunda vuelta, reunirse con este gobierno, los 2 candidatos, independientemente de quién gane, y de una vez estar articulando lo que podría ser la compra de vacunas. Definitivamente, porque con 18 no se puede hablar, pero con 2 dos sí ya, y prácticamente decirles, en primer lugar, ¿qué cosa tenemos? Tenemos para ya firmado 20 millones de dosis de Pfizer que están comenzando a llegar en grandes cantidades y logísticamente ojalá estén preparados, porque ya llegaron las primeras 200,000. Todas las semanas de este mes de abril van a llegar 200,000. El mes de mayo, toda la semana van a llegar 450,000. En el mes de junio vamos a recibir 2.800.000 dosis y en el mes y a partir de ahí todos los meses alrededor de esa misma cantidad hasta completar los 20 millones de dosis que tenemos con Pfizer, que es la vacuna que todo el mundo quisiera tener y es la vacuna que está cumpliendo con sus cronogramas de entrega. Para el mes de septiembre hay 14 millones firmados con AstraZeneca y con COVAX Facility 13 millones. Ahí tienes 47 millones de dosis que ya están firmadas, o sea que no están prácticamente en el aire. Pero ahora, también van a firmarse, por lo que nos informaron en una reunión que tuvo el Comando Vacuna con la Cancillería, se va a firmar con Gamaleya, probablemente, y es el Sputnik 5, 20 millones, con Johnson & Johnson, que es de una sola dosis, 5 millones, con Moderna, alrededor de 10 millones, y con CureVac esperamos alrededor de 15. Eso nos da 45 millones de dosis extras para este año, con las 5 millones de Johnson, que son bien interesantes porque es de un solo golpe. Yo creo que ahí sí estamos cubiertos casi con 100 millones de dosis de vacunas. Y eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que revacunar probablemente a la gente que ha recibido Sinopharm, que está en la primera línea de batalla, para aumentar su grado de inmunicidad. Ahora, algunos que han sido vacunados hace ya algunos meses o en marzo, de repente en el segundo semestre, hacia fin de año, también tendremos que vacunarnos. Vamos a tener que vacunar a los niños, porque ya para ese entonces los niños van a tener
autorizada la vacuna, y no es otra vacuna, ojo, es la misma vacuna, ¿no? En caso, por ejemplo, que Pfizer, solamente con menor dosis, obviamente, en caso que Pfizer, por ejemplo, o Moderna o algunos de ellos, saquen una nueva versión, un booster, que trabaje incluso mejor que el 95% y mantenga su eficacia para nuevas cepas y demás, entonces probablemente se requiera, como en el caso de la influenza, hacer un booster. O sea, no es que 100 Correcto. millones de vacunas es un exceso, eso es lo que necesitamos, pero entiendo yo que la tarea fundamental de este gobierno, antes de terminar, es firmar esos contratos con cronogramas fijos de entrega, pero conversados con el nuevo presidente. Eso, como dije, es una carrera de postas, no es una carrera de que yo llego hasta acá, 28 de julio, y ahora toma tú y recién comienzas tú, porque si eso es así, el que comience no va a tener nada hasta finales del año 2022. Clarísimo, clarísimo. Tomo nota de ese punto y justamente lo plantearé también, ¿no? Finalmente a partir del 11 de abril, me parece que es un tema fundamental el que acaba de plantear. Ingeniero, un placer como siempre, que esté bien y seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego. Hasta luego, gracias.